Así que hoy vamos a hablar de este tema como la buena noticia del día. Y decíamos, queremos ir complejizando el análisis sobre los resultados de las PASO, también haciendo un esfuerzo para no caer en esos lugares comunes que han aparecido en las últimas horas después de los resultados. Y agradecemos la posibilidad de charlar con la magíster Ernestina Morales, que es docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación Social, de varias materias. Pero con ella queremos charlar y mirar a Milei desde la comunicación y la política, justamente. Ernestina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por atendernos. Muy bien, acá con ganas de mirar un poco estos resultados y mirar a Milei desde la comunicación y la política, justamente como decía. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo viste estos resultados y cómo venías viendo el fenómeno Milei? Bueno, mira, hablar de Milei hoy es para una charla larga y extendida porque tiene varias aristas, ¿no? Para analizar y abordar desde la comunicación, por un lado, desde la política, por otro lado, y de la comunicación política, como tercer eje. Es decir, es mucho y es amplio. Pero ahí uno lo viene analizando, yo lo vengo analizando como fenómeno, si se quiere, mediático, desde ya hace varios tiempos, cuando empezó a surgir en la agenda mediática, ¿no? Cuando se empieza a instalar. Esto hay algo que, eso uno lo viene viendo hace rato porque es un poco por interés de campo, un poco por curiosidad y también porque es material para las materias que uno trabaja, ¿no? Entonces es como varias aristas. Hoy, yo en este momento, por ejemplo, estoy en Buenos Aires, hoy llegué porque vamos a participar en el Congreso de Semiótica en el que voy a exponer sobre una temática parecida, pero no tiene que ver con Milei. Y veo, lo primero que hacen es cómo está Buenos Aires después del domingo, ¿no? ¿Y cómo está? Es como que uno va mirando y está tranquila y está todavía como cuando uno habla con un taxista, con otro, en ese estado de shock, ¿no? Como quedamos muchos. Bueno, mira, a mí me parece que Milei, lo primero que hay que, porque hablando con alumnos, con estudiantes, con familia, con gente joven, gente grande, que ayer lunes estaban todos asustados, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasó? Lo primero que hay que entender es que Milei no es presidente, ¿no? Esto es una elección primaria, ¿no? Una primaria abierta y obligatoria para todo y simultánea, ¿no? Entonces, esto no significa que él va a ser el próximo, es el primer paso de una interna. Tuvo un efecto muy, digamos, importante el domingo porque no se esperaba la dimensión que tuvo en términos de voto, ¿no? Como el soberano se expide en tiempos electorales, que es a través del voto. Pero si uno tiene que verlo a Milei como esto, que algunos ya lo llaman como un fenómeno mediático y político, hay que tener en cuenta que Milei surge justamente como una expresión, si se quiere, desde lo que hoy es el capitalismo contemporáneo, que desde su campo, desde donde él habla, que es la economía, él reúne, amalgama dos patas, que sería la famosa consultoría económica, en un espacio televisivo o mediático. Nosotros por ahí de esta generación decimos mediático, televisivo, pero en términos de las nuevas generaciones hay que entender como ese audiovisual, ese formato audiovisual que traspasa y que circula en las redes sociales. Principalmente, por ejemplo, piénsese en TikTok, de donde tiene mucha vida. Entonces, esa mediatización a través de dispositivos, a través del formato audiovisual, es de donde uno empieza a conocer a esa persona, a ese consultor que se fue instalando, escuchando en un programa, en otro programa, como invitado, como panelista, y del cual a mí me da, y esto lo digo a título personal, me da la sensación que es como un este personaje de la ciencia ficción, que no olvidé el nombre ahora, del monstruo que se fue armando con pedazos, Frankenstein. Ese fue de la mano en el campo político. ¿Por qué? Porque no hay que ser ingenuo. Nadie
se instala a través de los medios masivos, tradicionales, más que nada, sino es a través de la decisión de un aparato que hay detrás, de un establishment, ya sea económico. De hecho, eso dicen cuando cuentan de ¿no? Milei, que hay una construcción y una apuesta muy fuerte de un empresario mediático en los primeros años de la aparición y la irrupción de Milei. Totalmente. Y eso después, con el tiempo, fue funcional, porque lo primero que sí, no tiene estructura política, no tiene partido político, y se fue haciendo como funcional para distintos sectores del poder, no solamente para un sector empresario económico, sino para distintos sectores que le era, bueno, como que en términos de esto no molesta a nadie, no va a crecer, es ahí, no tiene estructura, no tiene... El tema que hay que leer también, por eso digo que es muy amplio, hay que leer que a nosotros nos llega como una especie de relay lo que ya estaba sucediendo. Sucedió en Estados Unidos con Trump, sucedió en Brasil con Bolsonaro, sucedió ahora actualmente con Italia, en su momento Le Pen en Francia. Es decir, esto no es falta acá en Argentina solo nosotros, no, son cuestiones del momento histórico que estamos viviendo y que se dan en distintas situaciones con un electorado, con una ciudadanía, con distintos niveles de problemas. Siempre son diferentes porque el contexto de donde uno habla, donde uno está, son diferentes. Ahora, ese surgimiento se encuentra, como esto lo que decía recién, con un escenario totalmente distinto de lo que cambió toda nuestra manera de estar después de la pandemia, ¿no? Donde hubo algo que por ahí mucha lectura no se hizo desde el campo, si se quiere, no sé, mediático, no se analizó, porque en realidad recién estamos saliendo de todo lo que fue la pandemia, es el tema del estado de ánimo, el nivel de incertidumbre que tiene la gente, que tuvo todavía están atravesando situaciones de incertidumbre en términos económicos, en términos laborales, en términos afectivos, en términos de vínculos, ¿no? Hay una cuestión que hay que tener la lectura. Y eso, en una de las patas donde más impactó es en la juventud, es en los jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer hablando entre el boca del lunes que te levantás, a decir qué pasó, hablar con uno, hablar con otro, de tu generación, de otra generación, yo escuché algunas posiciones que decían, lo que pasa que acá los jóvenes no saben lo que fue los años de la dictadura, no recuerdan muy bien lo que es el 2001, entonces digo, hay un desconocimiento, digo, ojo, cuidado, hay un cambio generacional muy grande, sí, pero eso no significa que no se haya trabajado o que no se siga trabajando en sentido de todo lo que es. El tema es que hay otras necesidades. Y que solamente los jóvenes lo hayan votado, digamos, ¿no? Que también es eso de querer... No, por eso, no les tiremos las pintas que los jóvenes tienen. No. Si uno mira cómo quedó el mapa de Argentina, eso no es solo jóvenes. Sí. Y es cierto que hay una gran masa de jóvenes votando, sí, pero es fácil sacarse acá. Hay que hacer una culpa de todo, desde cada uno, para saber qué es lo que es. No solamente cuál es la temperatura, porque eso es fácil saber, entender cuál es la lógica de qué es lo que nos pasa hoy como sociedad, pero sí saber cómo nos reconstruimos después de la pandemia y en este momento histórico a nivel mundial, a nivel económico, a nivel un montón de cuestiones, porque no es solo un factor, no hay una sola cosa. Entonces, hay muchas aristas, y lo primero que hay que decir es esto: él todavía no es presidente, y Argentina, eso también lo digo a título personal, nuestro país, si hay algo que lo vamos a sostener y lo sostenemos, es el tema de la democracia, la vida en democracia. Con eso no se negocia y no se juega. A mí lo que por ahí me preocupa de uno de los efectos de Milei justamente es que tenemos que advertir cómo cuidar esa trama social para evitar en caer en algún reduccionismo que ponga en duda nuestra vida democrática. Ni pensarlo, pero ni pensarlo, ¿no? Ahora, Ernestina, la trama social. Leía un artículo, creo que en Anfibia, ayer, planteando que si bien, aunque no llegara a ganar,
Milei, y lo pensaban inclusive antes de los resultados de las PASO. La sola presencia de Milei modificó mucho en el escenario político, mediático, social en la Argentina, porque corrió límites de lo decible y de lo que se puede discutir, porque mucho de eso aparece, ¿no? Hoy estamos discutiendo cosas que tal vez creíamos estaban como superadas. Mira, fíjate, esto es para hacer una charla interdisciplinaria, si se quiere, porque hay que abordar desde varias disciplinas, pero yo te hablo desde la mía. Dale. Si vos pensás, si yo te digo, mira, ¿cómo posición? Está bien lo que vos me estás diciendo, porque hay cosas que vos sí, no se decían, pero una de las cosas que no solo puso en el eje de discusión y puso sobre la mesa, sino destapó algo que ya era notorio, que es cómo se construye el discurso electoral, ¿no? Cómo me posiciono electoralmente y cómo me construyo y qué digo para captar primero la atención y después, además, que me sigan y en última instancia que me voten. Y ahí hay que tener en cuenta que él trabaja con la misma lógica que todo hace en el marketing, pero con una estrategia discursiva diferente. No está en la puesta en escena, en lo políticamente correcto, al contrario, en la rebeldía de esa locura, en el grito, en su forma de vestir, en su forma de peinar, en las palabras que usa, pero eso es su, digamos, su estrategia discursiva de posicionamiento. Pero si vos decís, bueno, pero ¿qué ejes tomó? Y él toma las cosas básicas, que es lo antipolítico como de partida, que lo transforma en la casta, ¿no? Cuando lo repite. Después, con esa estrategia también, que decir, yo no me voy a aliar con nada porque yo no soy lo político. Entonces, no hace alianza con nadie, con ningún otro partido, ni lo llamó Macri en su momento. Hubo un coqueteo con un par de dirigentes que se fueron de su lado después, Esper y no me acuerdo quién otro más. También, es decir, hizo la misma estrategia, pero lo va convirtiendo en discurso, ¿no? Sí, fue buscando en las provincias, pero decir que es curioso, lo que todo analizaba ayer. En todas las elecciones provinciales, Milei no sacó votos. Fíjate que Misiones ni siquiera tuvo un candidato, que hubo ahí una cuestión con una candidata que sí, que no, que se bajó, que renunció, se estará replanteando muchas cosas ahora. Pero y después seguía a medida que perdían sus candidatos decía no, yo no tenía, se sacaba encima los candidatos, y resulta que ahora en las elecciones de las PASO arrasa con los votos. Entonces hay ciertas cuestiones que hay que ir midiendo y viendo qué fue lo que pasó, ¿viste? Cómo, y él se instala con algo que donde convergen la inflación, este tema que decíamos, la incertidumbre post pandemia, que es la cuestión de la sensación del fracaso de algunas políticas, o el fracaso del Estado, el tema de la inseguridad, el tema de la economía. Entonces, encuentra ese caldo de cultivo en este espacio, en este momento histórico, y con eso arma su discurso, que es lo que la gente se siente bien. Ahora, lo que yo hablo con algunos colegas y con quienes hablamos políticamente, es decir, ¿es esto? Porque me dicen, ¿se va a repetir? Nosotros no sabemos, no se sabe. Pero me parece, o es mi anhelo, o es mi deseo, de que exista ahora que estas pasos, como que ya tenemos varias pasos encima, sea una advertencia o una inteligencia colectiva de marcar el rumbo a los hoy ya no son grandes partidos y a los frentes principales, para ver de qué manera nos sentamos a dialogar y a trabajar en conjunto, realmente. Como nosotros decimos cuando hablamos a lo misionero, empezar a poner el talón en remojo, ¿no? Y sentarnos a hablar realmente de las cosas que hay que cambiar o trabajar o profundizar, pero desde el diálogo. Yo no creo en el discurso, o sea, por eso me parece que es como que si una fuerza dijera a todos los argentinos vamos a mandar un sopapo, ¿no? A la clase de dirigencia política, a los funcionarios, para que nos tengan en cuenta. Porque yo no podía creer el domingo de la noche, no podía creer. Entonces, hay un montón de cosas que hay que evaluar y ver, pero me parece que la base del diálogo y el sentarse a conversar sobre un proyecto común es la gran deuda que tenemos hoy los argentinos. No hay espacio de diálogos reales y verdaderos. Pensaba un poco eso, inclusive cuando uno empieza a hablar con quienes
manifestaban la intención de votar a Milei, que no les interesaba mucho las propuestas. De hecho, no se detenían a pensar en esas propuestas porque nos decían, todos nos dicen y nos prometen cosas en campaña que después no cumplen. Como que esa mirada de que en campaña mucha gente te dice cualquier cosa, pero a la hora de gobernar pasa lo que pasa. Claro, en ese discurso electoral hay mucha puesta en escena, hay mucha construcción. Vos solamente mirás las redes. Vos miramos las redes sociales de los que son candidatos, de los que son funcionarios, o los políticos que están en instancias de instalación mediática, y vos ves que hay toda una parafernalia de aparato de comunicación atrás, haciendo y diciendo cómo se debe hacer. Nosotros hablamos eso en las materias, yo enseño eso a los estudiantes, cómo construir un discurso. Ahora, esa cuestión, hay una diferencia respecto de Milei. Mientras yo veo, por un lado, al candidato buenito, políticamente correcto, te menciono uno porque fue el que más me llamó la atención, el caso de, por ejemplo, de Larreta. Y como Larreta perdió, para no quedar enganchado acá. Pero es decir, cuando fue el tema de que anunciaron la llegada de esta cantante norteamericana Taylor Swift, que él de golpe, el spot de él es, bueno, acá soy Twister, no sé cómo se llaman, hay un término que usan como fans de Taylor Swift, acá estoy, voy a escucharme todas las canciones, y cualquiera sabe que no es así. La gente lo come vidrio. Cuando decía, bueno, para hablar de la inflación instalaba el tema de hacer la chocotorta. Y los chicos consumen eso, y las chicas saben que hay una puesta en escena, saben que Larreta no hace chocotorta el sábado a la tarde, ¿no? Ahora, cuando vos tomás del otro lado un TikTok de Milei, un video cualquiera, o un discurso en alguno de los programas donde él iba habilitado panelista y demás, donde él toma la sensación del momento y lo traduce en hay que hacer esto solucionás con esto, y el otro dice, palabras vacías, vamos a trabajar, voy a hacer, vamos a ser incansables, lograr el bienestar. ¿Y de qué bienestar si la gente está padeciendo otra cosa? Sí. Entonces ahí es cuando la palabra pierde credibilidad en un discurso electoral. Pierde credibilidad y toma fuerza, cuando uno está en la lona, toma fuerza aquel que te dice las barbaridades que decía, bueno, que fue cambiando en la campaña, porque de vender riñones y no sé qué otra, y de dinamitar el Banco Central, pasó a hablar de otros temas. Porque sabe que eso mediáticamente, digamos, electoralmente no era un discurso que la gente estaba de acuerdo a escuchar. Entonces usa otro discurso y se instala a través de aquello que yo quiero escuchar y con el que me siento cómodo. Entonces eso que vos me decías hoy, ¿cuál es la propuesta? Y no sé de qué me habla. Él me habla de ahorita, no sé qué me dice el tipo, ¿viste? Pero él dice pero pone en palabra algo frente a quien que me dice voy a trabajar, ¿no? Ernestina, y decía... El peligro es la desvalorización de la palabra dicha en un contexto electoral, que nadie dimensiona. Decías también, mencionabas un poco las redes, ¿no? Por donde circula Milei, sus seguidores, sus candidatos, sus referentes. ¿Crees que acá también se puede ver que hay como un sector de la política que todavía no entiende cómo manejarse en ese ecosistema de redes y que se quedó por ahí con los canales de televisión, en esas discusiones y que la política en este caso pasó o lo electoral pasó por otro lado? Mira, ahí también vuelvo a decir esto, estamos viviendo momentos de transición donde vos tenés candidatos que están por encima de los 50 años que no son del todo afines a las tecnologías, donde hay un equipo que le dice, vos, con el caso de lo que te hablaba de Larreta, vos tenés que hacer esto, porque vos tenés que salir en TikTok, vos tenés que estar en las redes, pero el destinatario no es tonto, sabe y puede entender y percibir si lo hace desde la naturalidad o porque es un par, digamos, o si lo hace para la puesta en escena, y ahí es cuando cae en descrédito. Yo pienso que los medios de comunicación, los tradicionales con los cuales nosotros nos criamos y en los cuales nos formamos, van a
seguir estando, y es digamos, ahí nace lo que llamaba antes Sartori el tema de la videopolítica, ¿no? Uh-huh. Es decir, surge ahí o la política show, o el espectáculo de la política, o la política espectáculo, y surge en los 80, que se acelera la televisión de los 90, con aquellos viejos programas donde había un invitado todo el programa, y uno o dos periodistas que hacían preguntas y que iban instalando una agenda, hasta que en el 2008 fue justamente el presidente de Estados Unidos que inicia una campaña vía Facebook. Sí, qué loco. ¿Cómo es el nombre del presidente ahora? ¿Cuál? Barack Obama. Barack Obama. Que está diciendo, ¿a quién se le ocurre hacer campaña por Facebook? Uh-huh. Bueno, ahí nosotros tomamos esa fecha o esa campaña, digamos, como el boom del descubrimiento de la herramienta, que lo que hace es saltarse un mediador que es el periodista, uh-huh, ¿no? O el líder de opinión. Uh-huh. Y lo hace directo, cuando no hay un filtro y te pueden vender verdura, ¿viste? Y si el otro no tiene una alfabetización, por decirlo de alguna manera, ponerlo en palabra de alguna manera, cómo leer o cómo tener una mirada crítica a lo que recibe, y puede creer cualquier cosa, se puede instalar cualquier cosa en las redes, o sea, es muy uh-huh, complejo, pero sí es cierto que yo no digo que si hay políticos, dirigentes, funcionarios, personas, que hay que obligarlo, estoy en contra del que hay que obligar al candidato a usar redes y a tener, puede tener, pero no tengo que empezar mintiendo que soy algo que no soy, uh-huh, o que manejo algo que no manejo. El tema es que si aún cuando yo necesito a alguien que me ayude, una familia, un amigo, un hijo, un equipo, o lo que sea, la gente valora mucho la transparencia y la sinceridad, es decir, poder trabajar desde las redes, pero desde la sinceridad de las limitaciones tecnológicas, porque uh-huh, hay una generación que hoy estamos, en la que yo me incluyo, que estamos trabajando, que estamos produciendo, que estamos haciendo muchas cosas, pero no significa que nosotros manejamos todo el mundo de lo que implica la producción en redes. Totalmente. O para las redes. Totalmente. O sea, hay que hacer yo no pienso que hay que negar ni decir que está mal, es una herramienta válida, hay que saber cómo se usa, así como todo lo novedoso tiene un buen uso, un uso no muy santo, todo. Pero hay que trabajar mucho en el sentido crítico de lo que nos llega. Y también digo esto, a veces creemos que los jóvenes son más ingenuos de lo que nosotros uh-huh, pensamos. Yo sí, pero los jóvenes dicen, no es tan así. Totalmente. Por eso, fíjate vos algo, sí, analizando redes rápidamente, el famoso Twitch, ¿sí? ¿Te ubicás ese? Sí. El que maneja... No lo manejo, pero... No, yo tampoco. A veces me gustaría. Los mismos alumnos me dicen, usted tendría que hacer este profesor, la verdad que sí. Lo que pasa es que son muchas horas. ¿Por qué no tenemos muchos políticos ahí? Porque justamente, candidato político, la esencia de ese es el vivo, el ahora y el mano a mano. Uh-huh. El mano a mano. En Instagram, en TikTok, en Facebook y en todo, o en YouTube, lo que vos tenés son construcciones discursivas, audiovisuales, donde vos montás una escena, decís algo y lo pones a circular. Uh-huh. Ahora, y la respuesta del otro te puede quedar como un comentario, como dicen los chicos, te bardean o no te bardean y está. Uh-huh. Ahora, en el Twitch es mano a mano. Entonces, ¿hasta dónde vos podés sostener una instancia en esta red de Twitch de mucha sinceridad y de sostener un discurso con esta gurizada, ¿no? Totalmente. Pero partiendo de decir esto, mirá, vamos a divertirnos, vamos a hablar lo que te interesa, vamos a interpelarnos, qué sé yo, pero no voy a fingir que lo manejo. Uh-huh, uh-huh. Ahora, el problema es cuando me empiezan a demandar cosas que yo no sé o cosas que no estoy dispuesto a abordar desde un espacio de gestión o de política. Ahí viene. Entonces, ¿qué hacen los políticos? No, tú ya nos metemos. ¿Cuál es el argumento si no, yo no manejo eso? ¿Viste? No manejo. No, el tema es, el TikTok tampoco maneja, hay un equipo que se hace, el tema es que acá la inmediatez me expone. Ernestina, un gusto como siempre y
queda abierta la invitación para seguir analizando, porque hay mucho por analizar, y eso que planteabas de hacerlo interdisciplinariamente sería genial, además, ¿no? Porque mirar este escenario, este contexto, desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, es más que interesante. Así que mil gracias. Bueno, cuando gusten, ahora falta todavía un proyecto. Ahora esta semana es semana de negociación, alianza y demás, ¿viste? Hay que ver qué va a surgir y cómo se va a ir presentando. A mí personalmente me interesa cómo van a darse las campañas ahora, porque esto es todos van a poner la carne en el asador para ver cómo seducir, digamos, tanto desde la semiótica como la comunicación política. Para mí eso es material para analizar y desguazar, analizar y llevarlo. Ahora empezamos con la clase la semana que viene y empezar a analizar justamente lo que está pasando, ¿no? Y cómo está pasando y cómo se montan los discursos. Qué lindo tiempo qué lindo tiempo para eso. Mil gracias. Sí. Bueno, listo, Alicia. Un gracias abrazo. A vos por llamar y cuando quiera a disposición. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Ernestina Morales, docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación Social, varias materias, pero ahí un poco el aporte más que interesante desde la comunicación y la política, comunicación política, ella decía comunicación por un lado, política por el otro y después comunicación política. Así que ahí la vamos a tener en cuenta para seguir navegando este tiempo tan complejo, tan interesante también, ¿no? Pero no deja de ser complejo. En el bloquecito siguiente, ella decía algo como por dónde van a pasar los discursos a partir de ahora en estos 60 días que quedan para las generales. Vamos a aportar un audio ahí de una entrevista que escuchábamos temprano diciendo esto: ¿dónde van a ir los candidatos que quedaron, sobre todo los tres principales candidatos, a buscar votos? ¿Dónde va a ir Milei? ¿A quién le va a hablar? ¿Dónde va a ir Massa? ¿Dónde va a ir Bullrich? Bueno, eso en un ratito.